Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, por supuesto, con los temas, las historias, los personajes, aquellos temas que nos hacen reflexionar, analizar nuestro papel, nuestro relacionamiento con el planeta, con los diferentes ecosistemas, con la vida. ¿Qué está pasando? ¿De qué manera estamos actuando frente a todo lo que estamos viviendo? Temporadas extremas de lluvias o temporadas extremas sin agua, altas temperaturas, pérdida de biodiversidad, calentamiento global, contaminación, en fin. Pero realmente hoy estoy supremamente emocionado porque vamos a hablar de algo que nos va a permitir entender lo que es un reto, lo que es llegar a lo más alto, lo que es ver desde el techo del planeta dónde estamos, nuestra nave que nos transporta por el universo. Y sí, vamos a hablar de lo que es y lo que está detrás. Lo más alto, un libro, escalar las montañas más altas del mundo. ¿Para qué? Un café, una conversación con Marcelo Arbeláez, y debo decirlo, Marcelo es geólogo bogotano con especialización en geología aplicada, también una cantidad de matices, experto en educación experimental, coaching ontológico, liderazgo, fundador de la firma de ingeniería ambiental Geoingeniería con Juan Pablo Ruiz. Acá siempre te recordaremos, Juan Pablo, la Fundación de Popeya, Colombia. Bueno, en fin, se tomaron un café con Juan Fernando Machado. Siento que ustedes están marcando un hito interesantísimo con esta publicación que está muy cerca, en pocos días de salir al mercado. Marcelo, montañista, ustedes nos han llevado a lo más alto del planeta a través de fotografías, a través de retos consolidados. Tú, uno de los únicos 4 colombianos que han completado las 7 cumbres. En fin, me quedo sin palabras y tendría que apelar a más tiempo para poder describir tu perfil. Marcelo Arbeláez, bienvenido aquí a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Sí, ¿Cómo estás? muchas gracias, Fidel. De verdad me siento muy honrado al escuchar las palabras que has dado presentando pues a un ser humano del común, como yo me siento con la oportunidad, como todos los seres humanos, de poder valorar, entender y sentirnos parte de este planeta maravilloso que es la Tierra, y que nuestra responsabilidad tiene todo que ver con conservarlo, con enaltecerlo, inclusive, mucho más que conservarlo, enaltecer el planeta en el que vivimos. Claro. Entonces es muy grato para mí y un honor estar aquí. El honor es nuestro, y más aún que estás en contacto con los millones de oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el mundo, que nos escuchan a través de la radio, pero también de las diferentes plataformas como el canal de YouTube de Caracol, donde van a encontrar esta increíble y muy enriquecedora charla. Siempre he creído que el montañismo, y sobre todo lo veo cuando acá cerca, en las Piedras de Suezca o la Sierra Nevada del Cocuy, pues quienes se dedican a ello lo hacen con pasión, con convicción, realmente acarician la piel de la tierra, se plantean unos retos y lo logran. Óyeme, Marcelo, inicialmente quiero que definamos esa pasión que ustedes viven subiendo, llegando al Everest, estando en el Himalaya, pues como decía, acá en el Cocuy, en las Piedritas de Suezca, que son chéveres para escalar. Háblanos de esa magia, de esa pasión que llevan en el corazón ustedes. Mira, yo pues lo que te puedo decir desde mi propia experiencia de vida, no solamente en el montañismo, sino en diferentes ámbitos, la pasión es aquella emoción que se genera cuando alguna actividad, alguna condición e inclusive alguna persona conecta con lo que es importante para nosotros. Y aquí pues te lo quiero decir en lo que ha significado las montañas para mí. Y es que en toda mi etapa de niñez y de juventud, yo no tenía ninguna distinción en relación con mis hermanos, en relación con mis compañeros del colegio, porque no era
bueno, por así decirlo, en los estudios, tampoco lo era en los deportes. Y resulta que ya terminando el colegio, a la edad de 16 años, tuve la oportunidad con Juan Pablo Ruiz, precisamente, que fue mi compañero también en el colegio, y con otros tres amigos, de hacer algo que nadie había hecho en el colegio y que tampoco conocíamos en nuestro entorno directo familiar y de amigos que alguien lo hubiera hecho, y es ir a conocer la nieve. ¿Y cómo fue eso? Eso surgió justamente frente a un mapa de Colombia, de esos mapas en relieve. Los del colegio. Exactamente, los mapas del colegio, y que parado frente a ese mapa dijimos, vámonos en la próxima Semana Santa, y estoy hablando de 1974, estábamos iniciando años, entonces vámonos en la Semana Santa al lugar más cercano a la nariz que tenemos en este momento en el mapa de Colombia. Entonces nos acercamos y ese lugar más cercano a la nariz resultó ser una montaña, nada menos que el Nevado del Tolima. Entonces dijimos, bueno, vamos a ir al Nevado del Tolima, averigüemos cómo es eso. Ninguno tenía experiencia ni siquiera en los scouts, ni ninguno había salido pues a recorrer caminos o montañas, pero dijimos, lo vamos a hacer. Entonces para mí, y conectando con este tema de la pasión, comenzó a generarse algo que yo nunca había hecho, y que eso me estaba generando ser diferente a lo que familiarmente eran los parámetros. Es decir, algo que nadie, ninguno de mis hermanos, ninguno de mis amigos, ni de mis familiares había hecho. Entonces, bueno, nos conseguimos ahí algunos equipos, averiguamos dónde quedaba Nevado del Tolima, cómo se llegaba hasta allá. En esa época no había ningún tipo de información, sino pues básicamente era llamar y averiguar. Entonces, a través de la Caja Agraria, que en ese momento mi papá trabajaba en la Caja Agraria, averiguamos que había una granja cerca o en las estribaciones del Nevado del Tolima, cerca de un corregimiento que se llama Juntas. Entonces, pues allá llegamos a esa granja de la Caja Agraria. Allá un trabajador pues nos indicó por donde a él le habían dicho que era el camino para subir al Nevado. De hecho, ni siquiera conocían cómo se llegaba hasta el Nevado, pero sabían que inclusive los militares y unas muy pocas personas habían pasado por ahí. Y nos metimos. Eso fue toda una aventura. Total. Pero para no hacerlo largo, después de que nos fue terrible, nos mojamos, no estábamos preparados, tuvimos que pasar una noche en una cueva. Al día siguiente logramos conocer la nieve. O sea, tocamos la nieve, ¿no? Ahí en el borde de nieve, y nos tomamos pues las primeras fotos en la nieve, y cuando regresamos y revelamos las fotografías, porque era un rollo de 12 fotografías de una cámara precisamente de la abuelita de Juan Pablo Ruiz. Cuando teníamos las fotografías reveladas y estábamos nosotros ahí parados y acostados en la nieve y las mostramos, y recuerdo mucho ese momento en el que mi papá me dice, usted por fin está haciendo algo bien. Usted va a ser un alpinista, me dijo. Wow. Y esas palabras cambiaron completamente en ese momento mi vida, en el sentido de que ir a la montaña significó que yo podía hacer algo que ninguno de mis hermanos o compañeros hubiera hecho. Y así mismo en el colegio nos reconocieron como los alpinistas. Entonces Juan Pablo y yo, porque los otros tres compañeros no volvieron, pues Juan Pablo y yo volvimos varias veces, hasta que la sexta vez que fuimos solos, logramos llegar a la cumbre gracias a la ayuda de un alemán que nos encontramos en el camino, que nos prestó las púas o los crampones para poder subir hasta la cumbre. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando conectamos con algo que tiene que ver con el sentido de nuestra vida o con lo que para cada uno es importante, y para mí en ese momento era importante que me reconocieran, es cuando se genera la pasión por esa actividad o por esa circunstancia que estamos experimentando. Y eso fue lo que me apasionó por subir montañas, dándonos cuenta de que el Nevado del Tolima era solo la primera, el primer de paso. Muchas y muchas otras que podíamos subir. Y qué bonitas las palabras de tu papá, porque prácticamente te bautizó el destino, la hoja de ruta de tu vida. Claro.
así fue. No, una maravilla. Entonces eso es maravilloso y lo maravilloso es que yo comencé a descubrir en las montañas algo que no conocía y que en el colegio ni siquiera había aprendido y fue la libertad. La libertad que está marcada por la capacidad que cada persona tiene por realizar una labor o una actividad determinada. Entonces, la libertad va hasta donde podemos ejercer el dominio mismo de nosotros sin afectar el dominio de los demás y como tal el dominio de la naturaleza. Ujú. Porque ahí fue cuando yo entendí, y con Juan Pablo Ruiz, que fue mi compañero siempre, no solamente en las montañas, sino en la vida, entendimos que el medio ambiente, o sea, las condiciones Ujú. ambientales, son las que nos proporcionan la vida, porque nosotros somos parte de ella y a mí me han proporcionado esa sensación de sentirme capaz, de sentirme útil, de interactuar no solamente desde mis capacidades, sino también interactuar desde las capacidades de los otros, porque a la montaña no se va solo. Yo nunca, Ujú. nunca he ido solo a la montaña. Siempre con otro o con otros, porque también la seguridad está marcada por eso. Claro, En la maravilloso. vida, en general, la seguridad está marcada por la forma como nos relacionamos con las personas que realizamos nuestras diferentes actividades. Sí. Estamos hablando con Marcelo Arbeláez, estamos hablando de lo que pronto ustedes van a leer y a disfrutar, lo más alto, un libro, una producción interesantísima, pero antes de entrar en el detalle de esta producción de este libro, Marcelo, tú eres geólogo y yo entiendo a la Tierra como un organismo vivo, un organismo que se va transformando, que se va adaptando, que tiene cambios. Eh, para los fatalistas, ¿no? Que si se acaba la vida, o sea, hay que proteger el planeta. El planeta se reinventaría en millones de años, seguramente. Eso se lo escuché a un glaciólogo francés. Pero tú como geólogo, ¿cómo nos defines la Tierra para que entendamos que la Tierra no es simplemente ahí, la bolita que se ve más azul que verde del espacio? ¿Cómo defines la Tierra? Mira, claramente tú lo has dicho, la Tierra es un organismo vivo y yo diría que más vivo que todos nosotros, porque en la Tierra, de hecho, se generan todo tipo de fenómenos, de cambios, de adaptaciones, de movimientos que son imperceptibles a la vida, a la vida humana, pero Ujú. que ahí están. Y te lo quiero decir de la siguiente manera. Lo primero que yo entendí cuando comencé a estudiar geología en la Universidad Nacional es que las rocas y las montañas son el reflejo de la historia de la vida. Es decir, en una roca que parece un organismo inerte, Ajá. ahí está la historia de la Tierra, por lo menos del lugar donde esa roca se encuentra y cómo se ha formado. Entonces eso para mí fue absolutamente apasionante entender que la Tierra es el libro de la historia Ujú. misma de toda la evolución. Nosotros solamente hasta el momento hemos sido una pequeña, pequeñísima porción de toda esa historia. Y probablemente, pues cuando no esté la humanidad, la Tierra continuará en sus procesos de cambio, de transformación, como lo ha sido en los 4.500 millones, miles de millones de años que Ujú. tiene. Sí. Yo soy un curioso de la Tierra, empírico, periodista, pero en algunos puntos siento que las rocas te hablan, ¿no? Es decir, ¿a qué voy? Esas perforaciones se saca ese tubo con tierra que te marca lo que pasó hace 10.000 años, qué sé yo, mucho más o poco menos, y cada bloquecito te va marcando la historia y como tú lo decías, Marcelo, te va inscribiendo en un libro lo que ha sido el devenir acá en la Tierra. Eso es altamente maravilloso y eso realmente me encanta porque nos ayuda a que nos apasionemos todos por la Tierra. Pero bueno, Marcelo, ¿cómo fue, cómo fue sentarse a tomar un cafecito, tú, Marcelo, con José Machado, luego de la pérdida triste que todos lamentamos de un amigo común, de Juan Pablo Ruiz, esto a finales de 2023, y cómo a partir de allí surge este libro? Mira, precisamente ese momento en el que
yo me despedí de Juan Pablo Ruiz, el amigo de vida. Yo sentí en esa despedida no una pérdida. Y lo digo porque tuve la oportunidad de estar 10 días al lado de él cuando ya estaba partiendo, sin hablar a través de las palabras, pero hablando a través de las emociones, a través de los sentidos. Y cuando yo me despedí de él, yo sentí más lo que ganaba que lo que perdía en ese momento, porque probablemente ya en ese momento pues no iba a tener su compañía como lo ha sido, no iba a tener pues sus conversaciones, pero lo que cobró mucha fuerza es que en mí quedaba todo el legado que Juan Pablo Ruiz me ha dejado, y es un legado basado ante todo en la amistad que tiene unos atributos maravillosos como son la empatía, la bondad, la confianza, el compromiso, el respeto, pero también tenía en ese legado toda una lección de liderazgo enorme que Juan Pablo, como siempre lo fue, practicó ese liderazgo en los diferentes ámbitos en los que se movió, no solamente en el montañismo, siendo el mejor líder hasta el momento de todas las expediciones que se han hecho en Colombia, sino también en el medio ambiente. Juan Pablo fue realmente un estadista en el medio ambiente en Colombia, donde marcó también unas tendencias muy valiosas del entendimiento de lo que es la conservación desde un punto de vista sostenible e incluyente. O sea, es conservar la naturaleza, no evitando que el hombre entre a ciertos espacios como está pasando en nuestros parques nacionales que no nos dejan entrar como una medida de preservación. Pero tengo absolutamente claro que para Juan Pablo la sostenibilidad estaba basada precisamente en la inclusión. El hombre, como parte de la naturaleza, tiene, digamos, el derecho de ser integralmente un actor en la naturaleza, claro, con unas condiciones como lo son las plantas, como son los mismos animales, el agua, las rocas, y es que están ahí cumpliendo una función que es vital en la integralidad de la naturaleza misma. Entonces, por eso, pues hablándote un poco sobre todo esto, es donde yo he entendido qué significa ser parte de ese planeta, o de este planeta, de esa naturaleza que es cambiante. Y nosotros tenemos más que un derecho, yo diría que una responsabilidad de también generar los cambios en nuestros comportamientos, en nuestras inclusive costumbres, para poder hacer lo que necesitamos que la naturaleza sea para nosotros. Y es un organismo absolutamente vivo. Las rocas, como lo decíamos hace un momento, pues están vivas, porque las rocas... Sí, y mira, escuchándote cuando tú decías de los sondeos que se hacen, por ejemplo, de los suelos más cercanos y de 10.000 años, pues yo te quiero contar que en la cima del Monte Everest, la roca que lo conforman es una roca caliza que se formó en un océano, y que hoy en día está a 8.848 metros. Entonces uno dice, ¿cómo se explica uno eso? Claro, hay todo un fenómeno que ha llevado a esas formaciones en el océano a estar ahorita, en este momento, siendo parte del lugar y de la montaña más alta de la Tierra. Lo mismo lo tenemos en nuestras cumbres, lo mismo lo tenemos en nuestras montañas cercanas a Bogotá, que están conformadas por rocas que tienen más de 600 millones de años. Entonces imagínate todo lo que hay en cada una de esas rocas, en cada una de las formas, inclusive de las montañas. Sí.
No, absolutamente increíble. Estamos hablando con Marcelo Arbeláez. Marcelo hoy nos cuenta la historia de Lo Más Alto, una producción, un libro, que la próxima semana seguramente ya lo encontraremos. Y allí se formulan una cantidad de reflexiones, se traen a colación anécdotas, un diálogo con José Machado, recordando por supuesto a Juan Pablo Ruiz. 50 años escalando montañas. Hágame el favor. Estamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Una pausa, ya volvemos. Estás en Planeta Caracol. Y seguimos adelante, avanzamos, estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol hoy con nuestro invitado Marcelo Álvarez. Marcelo, cuyo eje de vida el montañismo, por en torno a él, bueno, tremendo desarrollo de proyectos, geólogo bogotano, múltiples virtudes y talentos a lo largo de estos años. Lo decía minutos atrás, Marcelo, Lo Más Alto, no va a leer ese libro a detalle, pero lo más alto son 50 años, mínimo 50 años subiendo montañas, y allí ustedes hablaban de algo que me parece básico pero interesante. ¿Qué se busca con una cumbre, con subir una cumbre, cuando preparan todo? Es como cuando uno va a patear un penalti, permíteme la comparación, no, la esencia es buscar el gol. ¿Qué se busca con una cumbre, en una cumbre? Mira, te lo hablo desde mi experiencia personal y de lo que para mí significa una cumbre. Es un lugar al que uno se propone llegar que requiere recorrer un largo camino. Y en ese largo camino uno se encuentra con situaciones, con personas, con momentos que a veces ni se los imagina. Y hay que estar suficientemente preparado, con la capacidad para poder superar muchos obstáculos. Entonces, para mí, una cumbre es como esa oportunidad de decir, yo voy a llegar allá a través de saber recorrer de la mejor manera y con las mejores personas ese camino que me lleva hasta allá. Y hay que entender algo, una cumbre es tan solo la mitad, porque hay que regresar. Claro. Y eso si lo vemos en la vida, cualquier objetivo, cualquier meta, es la mitad del camino, porque todo lo que hacemos, todo lo que nos esforzamos, lo que aprendemos, las personas con las que nos encontramos, los recursos que utilizamos, cuando alcanzamos la cumbre, es lo que queda para que sigamos adelante por otra u otras cumbres. Por eso, cuando hablamos de que no existen límites, es eso. Es que cada vez que logramos una meta, entendemos que podemos lograr una más alta, valiéndonos de todo lo que hemos aprendido e inclusive mejorándolo, y sobre todo entendiendo que nadie, como te lo dije hace un momento, alcanza una meta solo. A la cumbre de una montaña, como a alcanzar cualquier objetivo en la vida, siempre requerimos de otras personas que nos apoyan, que nos ayudan, que nos enseñan lo que es el camino. Y por eso, también en relación con lo que hablábamos hace un momento, después de la partida de Juan Pablo, cuando me despedí de él y tuve esa reflexión de lo que Juan Pablo me estaba dejando, yo dije, yo voy a buscar una manera de plasmar ese legado que estoy recibiendo de Juan Pablo, como lo que yo estoy aportando en él, como también lo que otras personas han aportado en mí, en un libro. Claro. Y ahí fue cuando le dije a José Fernando Machado, acompáñame en este camino para sacar un libro, y eso nos tomó un año de conversaciones. No fue solamente un café, fueron muchísimos cafés. Sí, pero yo hoy en día te digo que el primer lector de ese libro, que fui yo, me ha servido y me ha ayudado tanto para poder mirar hacia adentro, pues, de ese ser humano que me ha acompañado durante toda mi vida, que soy yo mismo, ¿no? Claro, sin duda. Óyeme, Marcelo, ¿qué significó para ti esa primera expedición colombiana al Himalaya? ¿Eso fue en el 84, 1984? Sí, en el 1984, que por iniciativa de un gran amigo llamado Raymond Bodenman, suizo radicado en Colombia, él se acercó un día y me dijo, Marcelo, yo tengo un proyecto que había considerado realizar con Miguel Forero. Miguel Forero murió en un accidente de carretera, y ese proyecto es ir al Himalaya. Y por lo que he sabido de usted y lo he conocido, pues yo quisiera que usted pues fuera uno de los integrantes
de esta expedición al Himalaya. Para mí fue como si me estuviera hablando de ir a la luna. Más o Yo menos. nunca ni me había imaginado la posibilidad de que yo pudiera ir al Himalaya. Y ahí fue cuando convocamos también a Manuel Arturo Barrios, un gran montañista colombiano. Yo creo que ha sido de los más íntegros e integrales, ¿no? Sí. Íntegro, integral. Él falleció también muy cerca del fallecimiento de Juan Pablo. Y también invitamos a José Fernando Machado para que nos ayudara en todo el componente logístico y de manejo de información y de comunicación, que es su especialidad. Y los cuatro, eso fue en junio de 1984, fuimos al Himalaya, estuvimos 2 meses allá en el Monte Broad Peak, y por primera vez para Colombia, como un récord también latinoamericano, alcanzamos la cumbre del Monte Broad Peak. Y cuando digo alcanzamos, no quiere decir que los cuatro hubiéramos subido. Ajá. A la cumbre llegó Manolo Barrios, Ok. pero eso significó que todos lo logramos. Logro para el grupo, sí. Sí. Ok. Luego en el Así fue. 99, eso fue las cumbres en Cho-Oyu. El Choyu, mira, nosotros después del Broad Peak en el 84, fuimos al monte Manaslu en 1986. En aquella ocasión no llegamos a la cumbre. Esta montaña también está en el Himalaya, es la séptima montaña más alta de la Tierra, el Manaslu. Y luego en el 97 decidimos, pues, por así decirlo, el pequeño proyecto de ir al Everest. Wow. Y resulta que, claro, nos estábamos metiendo con el más grande. Afortunadamente teníamos una preparación donde lo primero es cuidar Claro. nuestra integridad física, y eso conllevó a que nos regresáramos desde una altura que estábamos ya relativamente cerca de la cumbre. Estábamos a 600 metros de la cumbre, pero esos 600 metros nos hubiera podido costar la vida. Y en el 99 volvimos al monte Cho-Oyu, que es la sexta montaña más alta del mundo, para prepararnos mejor, para entender mejor cómo es esto de estar sobre los 8.000 metros. Wow. Y esa experiencia nos llevó a que volviéramos al Everest en el año 2001, que fue cuando alcanzamos la cumbre. Desafortunadamente en este proceso también repetimos una expedición al Manaslu con un resultado pues muy triste, y es que uno de los compañeros, Lenin Granados, en esa expedición en 1998 fue arrastrado por una avalancha y nunca fue encontrado. Sí, qué triste, pero fue en el 2001, ¿no? Cuando llegaron al Everest. Sí, exacto, el 2001, como te decía, después de haber ido al Broad Peak la primera vez, al Manaslu, luego al Monte Cho-Oyu, y ya ahí sí fue cuando estábamos como en las condiciones, y sobre todo que había algo muy importante, y eso quiero resaltarlo, y es que nuestra intención no era llegar a la cumbre como tal. Nuestra intención era que al menos por un día en Colombia hubiese una noticia diferente. Uy, qué bien. En un momento en que las noticias eran narcotráfico, secuestros, guerrilla, corrupción, y para poder cambiar la noticia necesitábamos lograr un resultado tan fuerte y tan grande como llegar a la cumbre del Everest. Y así fue que el 25 de mayo del 2001, en la primera página del Tiempo, el titular era "Hazaña en el Everest. Más alto no se puede". Sí, no, total. Entonces, pues imagínate, en medio de todas esas noticias difíciles y complicadas, que un grupo de 10 colombianos unidos de diferentes lugares, de diferentes formas de pensar y de ser, se unieron y unieron fuerzas para subir la bandera de Colombia al lugar más alto de la Tierra. Sí. Entonces eso fue algo que nos marcó muchísimo, porque entendimos que cuando hay un propósito más que un objetivo, es que se puede llegar muy alto. Y eso tiene que ver todo con lo que tú me has estado comentando, y es el planeta, nuestro planeta, Claro. la Tierra. Y es más que buscar objetivos, debemos establecer propósitos. O sea, propósitos es lo que le da sentido a lo que hacemos. Causas comunes. Así ha sido. De ahí en adelante, todas las expediciones que hemos hecho luego para haber alcanzado las 7 cumbres, todas han sido basadas en diversos propósitos, incluyendo todo un programa de liderazgo desde Popeya, que fue la empresa
que creamos con ese propósito. Juan Pablo y yo en el año 2000 creamos Epopeya para compartir nuestras experiencias con empresarios, con la sociedad en general colombiana y que pudiéramos poder entregar lo que aprendíamos, lo que las montañas y la naturaleza nos estaba dando, poderlo transferir a las demás personas. Y por eso con Epopeya también desarrollamos un proyecto que hoy en día es un lugar en Suezca llamado La Cumbre, donde tenemos la grata emoción de poder recibir no solamente a grupos empresariales, sino también a familias, a niños, a jóvenes, a todo tipo de personas, donde este lugar fue declarado en el 2018 como una reserva natural de la sociedad civil. Ajá. Entonces, además, hay todas unas, digamos, unas condiciones o unos acuerdos más bien de preservación, de cuidado, y estamos muy cerca de Bogotá, a 1 hora y media de Bogotá, sí. donde además estamos en la montaña, y pues le llamamos La Cumbre porque justamente es en la cumbre de una vereda que es la vereda de Huita. Ajá. Entonces ahí está localizado, inclusive tenemos un hotel que se llama Nido, es un hotel campamento tipo glamping. Ajá. Entonces todo esto es lo que hace que la vida tenga sentido, cuando podemos transferirlo, cuando podemos contarlo de diferentes maneras. Sí, no. Yo estaba pensando mientras escuchaba este relato tan increíble, tan detallado, Marcelo, y oyentes, que, bueno, acá lo más cercano que tenemos a Bogotá son los páramos, el de Sumapaz, Chingaza, Guerrero. Recientemente en Chingaza estuve subiendo una lomita fuerte, te digo, y yo miraba altímetro y era alrededor de 3.000 metros. Y cuando veo que ustedes llegaron al Everest 3 veces más, 8.848 metros, y yo estaba que me reventaba ahí en Chingaza, mis respetos. De verdad, mis respetos, porque eso no lo hace cualquier persona y consolidan sueños y son como causas comunes que han logrado construir y marcar y hacer historia. Pero ¿a qué voy? Cuando estás allí, a 8.848 metros de altura en el techo de la Tierra, ¿alguna reflexión en particular que te haya quedado, que te siga dando vueltas en la cabeza? Porque es ver el planeta desde el techo y el entenderlo de la manera como lo hemos afectado, diferentes procesos productivos, en fin, el desarrollo, la humanidad, todo lo que ya sabemos. ¿Alguna reflexión? No sé, una lágrima, tal vez una sonrisa. Bueno, ¿qué nos puedes comentar, Marcelo? Mira, para mí es totalmente claro lo que en ese momento sucedió. Y más que una reflexión, es una emoción. Cuando yo me iba a parar, justamente en el paso anterior a pararme en la cumbre del Everest, yo miré al cielo y le di a Dios gracias. Por eso la emoción que tengo es de gratitud. ¿Y por qué le di gracias? Gracias por permitirme estar ahí y sobre todo gracias porque necesito ayuda para bajar. Y fue cuando me sentí el ser humano más frágil y más vulnerable que podía existir. Y solamente a través de la ayuda que en ese momento me dio Juan Pablo Ruiz, que estaba a mi lado, fue que yo pude bajar. Pero como te digo, la sensación que tengo es eso, de gratitud, de permitirme estar ahí y de sentir lo que verdaderamente es el ser humano, un ser frágil, un ser vulnerable y un ser capaz de lograr cuando realmente reconoce lo que significa, lo que tiene, lo que sabe y sobre todo el lugar donde está y las personas que lo están apoyando. Entonces, este sentido de gratitud y de fragilidad es lo que yo te puedo compartir de ese momento en el que estuve en el lugar más alto de la Tierra. Sí, y lo has reiterado y lo has planteado. Lo lograron, llegaron al techo de la Tierra, lo más alto, como se llama el libro, lo más alto. Y no sé si es una percepción, pero a veces el bajar es más complejo que el subir. No sé qué opinas tú, Marcelo. Y allí estuvo siempre la mano de Juan Pablo, ¿no? Totalmente, mira, y es que es clarísimo, nosotros, todos los montañistas, los que hemos practicado esta actividad, sabemos que donde más accidentes, bajando, claro, donde más riesgo hay, es bajando.
Y las razones son varias. La primera razón es que cuando uno llega a una cumbre hace tanto esfuerzo que cuando está descendiendo tiene menor capacidad física, Ujú. inclusive menor capacidad emocional, porque el agotamiento de estos ascensos finales es muy alto, porque son recorridos a veces de 15, 20 horas continuas para llegar a la cumbre y otras 15 o 20 también para poder bajar. Entonces, hay que estar muy atento. Lo segundo es que la montaña cambia a lo largo del día, va cambiando. La nieve ya no tiene la misma rigidez que tiene durante el ascenso porque las condiciones ya de avance del día hace que la nieve, pues inclusive el hielo, se vaya descomponiendo, se vaya derritiendo. Y hay otro factor muy, muy importante, es que cuando uno va bajando tiene que hacer fuerza para detenerse. Claro. Mientras que cuando uno va subiendo, tiene que hacer fuerzas para avanzar. Ujú. Entonces, porque cuando se está bajando, estamos es hacia la gravedad. Entonces, la fuerza que hay que hacer es para que la gravedad no se lo lleve montaña abajo. Entonces, pues esa circunstancia es clarísima y lo que tú dices, bajar tiene mayor exigencia en el Sí. esfuerzo físico, en el esfuerzo mental, que subir. Por lo tanto, pues es de mayor riesgo, claro. No, increíble. Estaba imaginándome esas tareas, esas faenas, esas rutinas, el hecho de consolidar esa importantísima carrera y en lo periodístico sí, ustedes le cambiaron la cara al país ese día con la publicación de lo más alto que ha llegado un colombiano en la tierra, un grupo de colombianos allí en la tierra. Marcelo, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué nos puedes anticipar para los lectores de lo que será este libro que recoge memorias, que recoge momentos en su tiempo con Juan Pablo Ruiz, José Fernando Machado, todas esas eh, tareas que ustedes llevaron a cabo para lograr estar y ser y marcar historia como lo han hecho aquí en Colombia? Quisiera que invitaras a los oyentes porque ¿qué van a descubrir allí en el libro? Bueno, lo primero que te puedo anticipar, y es como primicia, y es que justo unos días, unas semanas antes de pasar el libro a la editorial, o sea, a la imprenta para impresión, tomamos la decisión junto con José Fernando de cambiarle el título. Ok. El título que le teníamos de lo más alto Ujú. pasó a ser ¿para qué fácil si puedo hacer lo difícil? ¿Y qué significa ese cambio de título? Que lo más alto, que es aquello que los seres humanos buscamos siempre, que es como la esencia de nuestra propia vida, recorremos toda la vida dando vueltas y por aquí, por allá y por allá Ujú. para que en un momento dado sintamos esa necesidad de volver a nuestra esencia. Para mí eso es lo más alto, volver a la esencia, y ese fue el camino que yo recorrí con José Fernando Machado durante todas estas conversaciones, durante todos estos cafés. Eso en primer lugar, pero ¿por qué este Ujú. título? Porque yo entendí que la dificultad es lo que me ha hecho en la vida enaltecer mis capacidades, mis habilidades y sobre todo lo que yo he aprendido de otros y la ayuda de otros. Ujú. Porque estamos en una era donde lo que se busca es hacer las cosas fáciles. Sí. Y por eso hay tanta frustración, por eso hay tanta soledad, tanta tristeza, porque cuando algo se hace de manera fácil, pues no emerge la capacidad del ser humano, Ujú. su resiliencia, su capacidad de cambio, su capacidad además de ayudar a otros y de pedir ayuda. Ujú. Entonces, por eso yo, después de todo este recorrido, entendí que yo me he encargado de hacer lo que quiero hacer de manera difícil. Y la dificultad es lo que me ha mostrado el ser humano que soy, y por eso ese recorrido con Juan Pablo Ruiz, con José Fernando Machado y con muchos otros que han hecho parte de mis compañeros en la vida, desde mi familia, mis hermanos, mis amigos, también hay un gran compañero que yo no había reconocido, Sí. y ese compañero yo lo llamo mí mismo. Ok. Entonces eso es lo que vamos a encontrar Qué en ese bien. libro. Y que me encanta el título. ¿Para qué fácil si puedo hacer lo difícil?
No, perfecto. Exactamente. Reúne la esencia, Marcelo, sin duda. Reúne la esencia de lo que hemos conversado hoy aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Reitero el título para que lo busquen. ¿Para qué fácil si puedo hacerlo difícil? Historias, recuerdos, anécdotas, los logros tuyos, Marcelo Álvarez, con Juan Pablo Ruiz, que está seguramente sentado en el Everest en este momento. Sí, él como sí. Cuando nos despedimos, yo le dije, yo lo voy a asegurar para que suba a esta gran cumbre, que es la cumbre de la eternidad, y espero que cuando yo vaya a subir, usted me lance la cuerda para asegurarme, porque por lo pronto voy a seguir compartiendo lo que juntos construimos. Qué bonito, qué bonito. Y José Fernando Machado, por supuesto, muchos nombres, muchas historias, muchos momentos. Hoy en Caracol Radio, en Planeta Caracol, sí, desde el montañismo, sí, desde la disciplina, sí, desde ver que para qué fácil si lo puedo hacer lo difícil, si puedo hacer lo difícil. Esto es muy importante, de verdad. Es un mensaje que se enmarca claramente dentro de la esencia de ese reconocernos a nosotros mismos y reconocer nuestra relación con el planeta. Óyeme, Marcelo, qué conversación tan agradable, tan enriquecedora. Gracias por tu tiempo y qué chévere que hayas estado en contacto con los oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. No, pues muchas gracias, Fidel. De verdad que una conversación deliciosa. Para mí, pues, no me la imaginaba que iba a ser de esta manera y te lo agradezco mucho porque no hay nada mejor que poder compartir lo que somos, lo que hemos aprendido para que otros lo aprovechen. Pues es la manera de transferir, haciendo. Total, y en los próximos días, ¿para qué fácil si puedo hacer lo difícil? Marcelo, siempre bienvenido aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Bueno, Fidel, un abrazo, muchas gracias. Haces parte de Planeta Caracol.